precolombinas tenían sus propios calendarios, sus propias observaciones. No hay que ir muy lejos, en Villa de Leyva uno puede ir a lo que se conoce como el infiernito y uno puede ver cómo con palos y las sombras que genera el sol en su movimiento diurno aparente, las sombras que genera a través del año, pues podían, digamos, caracterizar los movimientos de los astros. Pero en esta ocasión, y porque la astronomía occidental está basada más que todo en la astronomía desarrollada en el Mediterráneo, nos vamos a centrar en Grecia y lo que se conoce como Grecia, Irak y Egipto. Esta astronomía, que empezó unos 5.000 años antes de Cristo, fue desarrollada con un único instrumento, el instrumento que nos dio la naturaleza, nuestros ojos. Entonces, eran sujetos desocupados que no tenían nada más que hacer por la noche que observar al cielo y tratar de entender la dinámica de esos puntos brillantes que pues cubren toda la esfera celeste. Entre otras cosas, de todas estas culturas del Mediterráneo, lo que ellos lograron medir con bastante precisión fue la longitud del año. ¿Sí? Eso se logró unos 3.000 años antes de nuestra era. Explicaron correctamente en qué consistían los eclipses. Entonces los que ya se ganaron el DVD ya saben en qué consisten los eclipses. Nosotros los vamos a ver cuando hablen del sistema solar. Los movimientos planetarios y los ciclos lunares, también entender vamos a hacer un experimento chévere con los ciclos lunares, que realmente no es una sombra, sino es más la proyección, no es la proyección de la sombra de la Tierra sobre la Luna, lo que genera las fases de la Luna, sino la propia, esa parcialidad entre la región iluminada de la superficie lunar y la región que está en sombra. Esto también es interesante. Los griegos alcanzaron a evidenciar que los eclipses tienen un patrón que se repite relativamente cada 18 años. Entonces ese mismo patrón, o sea, la configuración de los eclipses, el hecho de que el tamaño de la sombra, de la penumbra y de la umbra que se genera sobre cada uno de los eclipses sobre la Tierra se repite con esta frecuencia. Esto lo alcanzaron a determinar los antiguos griegos. Y la precesión, que es este movimiento, esto lo vamos a hablar más adelantito, la Tierra está rotando sobre su propio eje. No se puede imaginar como que tiene una naranja y coge un palo de pincho y la atraviesa y uno empieza a rotar la naranja con el palo de pincho. Este palo de pincho no está quieto en el tiempo. Ese palo de pincho, no tengo una varita por aquí. Si ese palo de pincho lo miramos en el tiempo, ese palo de pincho hace, ese eje de rotación hace este movimiento que se conoce como precesión. Ellos no conocían la naturaleza física del concepto de precesión, pero podían modelarlo muy bien matemáticamente. Empezamos no con los griegos, empezamos con astronomía babilónica, ¿sí? Que estuvo fuertemente conectada con la astrología. La astrología no es una ciencia, la astrología es una pseudociencia que trata de conectar movimientos de los cuerpos celestes con efectos en el cotidiano vivir en la Tierra o de ciertos sujetos. No es real, no es una ciencia. La astronomía es ciencia, la astrología no. Los babilónicos, lo que se les atribuye con gran aprecio es que conocían muy bien la duración del año. Ellos fueron los primeros en dividir, o de los primeros en dividir el año en 360 días y definir el año como el conjunto de 360 días, y además dividieron el año en 12 meses, cada uno de 30 días. Pero entonces, nosotros hoy sabemos que el año no dura 360 días, dura 365.2422, creo que es, días sinódicos. Entonces, eventualmente añadían un mes como un mes bisiesto, no añadían un día. Nosotros usamos hoy en día cada febrero, cada 4 años hay un 28 de febrero. Si estoy bien, es un 29 de febrero, 29 de febrero. Ellos añadían un mes cada cierto tiempo. Fueron también los primeros en dividir, digamos que el 360 les gustaba, en dividir la esfera celeste en 360 partes iguales, ángulos
iguales y todavía preservamos esa tradición babilónica. Nosotros hoy los ángulos, ese barrido en ángulo, lo hacemos en 360 grados, es 360 y no es 418. Es preservando esa tradición babilónica. Además, para ellos, el 60 era una clase de número especial. ¿Por qué? Porque 360 es divisible entero por 60 y además 60 es divisible entero por 12, que era el número de meses que tenía el año. Luego, para ellos que era bien especial este 60, este número 60, dijeron, listo, necesitamos particiones finas de esas 360 partes que tiene lo voy a llamar en este momento el azimut, o el tamaño en ángulo de la bóveda celeste. Luego decidieron coger un pedacito de esos 360 y dividirlo en 60 pedazos. Esos 60 pedazos es lo que hoy conocemos como arco minutos. Entonces cojan un gradito, divídanlo en 60 y eso es un arco minuto, cojan uno y eso es un arco minuto. Cojan un arco minuto, vuelvan a dividir en 60 y es un arco segundo, un segundo de arco. ¿Sí? Entonces, vean cómo incluso hoy en día la astronomía occidental preserva esta tradición babilónica. Otra cosa que hicieron los babilonios fue desarrollar métodos matemáticos para entender el movimiento retrógrado de los planetas en el cielo. Esta es una animación de cómo los planetas, aquí por ejemplo en Saturno al inicio se veía, creo que era Venus o Mercurio, como venían por acá y ellos se devuelven. Saturno se está devolviendo, es un movimiento errante en el cielo, errante comparado con las estrellas de fondo. Ustedes ven que las estrellas de fondo aparentemente están quietas, ¿sí? Entonces de hecho empieza a surgir de forma natural el concepto de esfera celeste como una esfera celeste llenita de estrellas, inamovible, completamente quieta en el fondo estelar. Seguimos con la astronomía en Grecia. Entonces, nace entre unos 5.000 y unos 2.000 años antes de nuestra era y nace en la isla de Creta. Todas estas historias que parecían que uno estuviera en la perola, pero reales de cuentería, ayer con el profesor Fernando, todas esas historias mitológicas de las constelaciones se preservan hoy en día, fueron concebidas en su mayor parte en la isla de Creta. Y entonces ya les muestro esta imagen y esta imagen para ustedes es muy natural, ya no solamente ven estrellas ahí, sino que ya pueden generar mariposas, corbatines, cazadores, conejos, toros, en general. Bien, seguimos en Grecia, entramos a Grecia. Anaximandro, entre los 600 y los 500 antes de nuestra era, define por primera vez el concepto de esfera celeste geocéntrica, o con nosotros como centro del universo. ¿Sí? Él define algo muy parecido a lo que nosotros vemos si salimos a un campo abierto y es un terreno absolutamente plano. Entonces él define que en el centro la Tierra es algo así como plana, es un disco plano, ¿sí? Y rodeada por una burbuja, por una semiburbuja que es transparente y en donde están las estrellas, otra burbuja concéntrica pero más externa en donde está la luna, posteriormente el sol, y define algo que está en el infinito como una esfera de fuego. Entonces es la primera persona que define una esfera celeste en este sentido y nos pone a nosotros como centro del universo. Pitágoras, el mismo que nos hizo doler la cabeza en el bachillerato con su teorema de Pitágoras, también define una esfera celeste de tipo ya no geocéntrico, ya no nos pone a nosotros en el centro de la esfera celeste, se inventa algo absolutamente pensado, sin ningún tipo de raciocinio físico, define una esfera de fuego y define que es una esfera de fuego la que está en el centro del universo y que hay una Tierra, que es la que nosotros estamos habitando, que está rotando alrededor de esa esfera de fuego y que hay una antitierra que está también rotando en sentido contrario a nosotros, pero que no se puede ver. Define también que el Sol y la Luna están en órbitas más externas, pero es la primera vez, digamos, que definen a la Tierra como
un cuerpo como cualquier otro rotando en torno a otro objeto, no nos pone a nosotros en el centro del universo. Eso creo que lo alcanzamos a ver más adelantito. Él define, también es la primera vez que define que todos estos cuerpos son absolutamente esféricos. Recuerden que hasta ahora se concebía que la Tierra era un disco plano. En este momento ya Pitágoras nos está diciendo no, es una esferita. Pero esto queda ahí como un modelo pensado. Y además hay otra situación en la que da las características de las órbitas de cada uno de estos objetos, él define la música de las esferas. Enseguida llega Aristóteles, vamos en un camino temporal, vamos avanzando en el tiempo. Entonces aquí ya este sujeto entre los 384 y 322 antes de nuestra era, define de nuevo a la Tierra en el centro y ya genera una secuencia de esferas, todas concéntricas y todas con centro en la Tierra, y cada una conteniendo a cada uno de los objetos errantes que vemos en el cielo, más la Luna, más el Sol. De nuevo, la Tierra en el centro y es el Sol quien nos orbita a nosotros. Nosotros, de nuevo, en el centro del universo. Aristóteles, un gran filósofo, eso no se pone en duda, pero este tipo de modelo lo plantea más como un modelo teórico, un modelo pensado, sin ningún tipo de observación y sin ningún tipo de contraste con la naturaleza, con observaciones. Ayer en la primera charla veíamos que la astronomía, concebida hoy como ciencia, y la ciencia en general, debe consistir en proponer teorías, contrastarlas con la naturaleza como nuestro único juez, y es la naturaleza quien dice si esto es verídico o no. Luego, propuesto por deducción lógica, no por observaciones, no estoy seguro si me gusta o no. Bien, propuso además, y creo que este es uno de los hechos que mantuvo a este modelo durante cientos de años, que los cuerpos celestes eran cuerpos absolutamente perfectos. Entonces se propone por primera vez el concepto de supramundo y de dos mundos, el supralunar y el sublunar. El sublunar debajo de la luna, ¿sí?, en donde está todo lo etéreo, todo lo cambiante, todo lo incorrecto, y por encima de la luna, todas las esferas que estén por encima de la luna son absolutamente bellas, perfectas, sin ningún tipo de imperfección sobre ellas. Entonces, aparece por primera vez una cuestión de belleza en una teoría científica que trata de modelar el universo. Luego viene Aristarco de Samos y hace medidas. Él ya no solamente propone una teoría pensada, un razonamiento lógico, sino que además mide la posición, la distancia en días, más bien en tiempo, de dos fases consecutivas de cuartos creciente y menguante de la Luna, y de esta manera determina que el Sol debe ser más grande que la Luna y debe estar, por tanto, más lejos para que su tamaño aparente con respecto a nosotros sea el mismo que tiene la Luna. A pesar de que fueron observaciones, pues Aristarco no era tan respetado como Aristóteles y nadie se iba a arriesgar entonces a plantear un universo en el que la Tierra no estuviera en el centro del universo. Aristarco por primera vez dijo: el Sol debe ser gigante, y por ser tan grande, más bien el Sol debe estar en el centro del universo, ¿no?, y la Tierra debe estar girando o debe estar orbitando alrededor de él. Luego viene Eratóstenes, que es muy conocido aquí. Si alguien ha tomado algún curso, ha visto un par de capítulos de Discovery Channel, ha visto que Eratóstenes fue bien conocido por medir por primera vez el tamaño de la Tierra. Entonces, él, usando unos escritos que le llegaron, encontró el día en el exacto en el que el Sol se pasaba por el cenit del observador. Eso quiere decir, el Sol al mediodía estaba completamente encima de nuestras cabezas.
pero era más, lo dedujo más de un escrito más bien romántico, en el sentido en el que en el escrito se decía algo así como aquel día en el que el sol sobre la superficie de una laguna no presentaba ningún tipo de sombra, una cosa así. Y él mide también el día y posición en el que el sol, en el lugar en el que él vive, pasa por exactamente encima de su cabeza. Los que hacen astronomía en posición un poquito más detallada y metiéndole matemáticas, no lo vamos a hacer acá, saben que es posible calcular con estas dos posiciones y con estos dos tiempos el tamaño del planeta en el que se está viviendo. En la medida que él tuvo fue bastante buena y se diferencia de la actual apenas por unos cuantos kilómetros. Luego vino Hiparco de Nicea, entre el 165 y 127 antes de nuestra era. Es bien conocido por muchas cosas en astronomía, en particular porque le gustaba contar estrellas. Hay un catálogo entero de él, con miles de estrellas, en donde él trató de clasificar por primera vez las estrellas y de hecho es uno de los catálogos que aún hoy en día se usa. Pero además de eso, descubrió la precesión más como un concepto físico aquí y introduce por primera vez el concepto de epiciclos y de deferentes para los movimientos planetarios. Recordemos que los planetas, de hecho deben su nombre a, no me acuerdo la palabra exacta, se parece a planeta la palabra, pero significa cuerpo que se mueve errantemente por el cielo. Entonces, para explicar ese movimiento errado, si la Tierra está aquí en el centro y decimos que este es el planetica no se mueve en una órbita completamente circular, sino que es como si pusiéramos aquí otro circulito y entonces él se mueve en este circulito al tiempo que este se va moviendo hacia adelante y entonces la trayectoria que nosotros vemos es algo como se muestra en la línea roja, más o menos, a veces para adelante y a veces para atrás, que es justamente lo que nosotros podemos evidenciar en los movimientos planetarios en el cielo. Luego viene Claudio Ptolomeo. Hay un libro, el Almagesto, en el que él reúne los trabajos previos de Grecia, de la astronomía. Este libro no estoy seguro si se consigue aquí en la biblioteca de la universidad, si no, a cualquier persona me puede dar la USB, yo no lo tengo en PDF. Se los puedo pasar. Es muy bonito porque es la primera vez que, digamos, se resume toda la astronomía griega y está compilada en este libro. Él mejora, Ptolomeo mejora el modelo geocéntrico que ya había y además introduce el concepto de ecuante. ¿Y ecuante qué es? Que el circulito en el cual está fijo este epiciclo no es la Tierra, no está en el centro, la Tierra no está completamente en el centro, sino está un poquito corrido, y eso lo que hace es ayudar a que el modelamiento matemático que se hace prediga mejor, bueno, uno pueda predecir el movimiento de los planetas. Este modelo, por complicado que se ve matemáticamente y después de que nosotros hoy en día ya sabemos, digamos que estamos contaminados por Discovery Channel y por todos estos cursos y sabemos que los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del que es el Sol, el que está en el centro, pues este modelo se ve súper complicado, pero fue un éxito y fue tanto el éxito que tuvo que permaneció siendo enseñado en la academia por cerca de 1500 años. Vamos no voy a saltar de una vez al Renacimiento, en donde ya se cambia este modelo. Voy a terminar esta parte ancestral con los islámicos, los árabes. No se habla mucho de ellos, pero después de que el imperio griego cae, son los árabes quienes se encargan de traducir todos estos documentos del griego al árabe y mantienen esa tradición astronómica. Son ellos quienes por siglos, hasta antes del Renacimiento, hacen medidas con sombras de nuevo y generan instrumentos para medir la posición de las estrellas, de los objetos astronómicos y compararlas con los datos que se tenían de los griegos.
En el Renacimiento, entonces, pues, los árabes antes habían traducido del griego al árabe. En el Renacimiento son los académicos los que traducen del árabe al latín y es cuando se le da nuevamente difusión a la astronomía. De nuevo la astronomía entra en juego. Y entra en juego con algo que permanece desde entonces y es su directa conexión con las universidades. Entonces, cuando aparece la Universidad de Bolonia, Oxford y París, son estas universidades las que se encargan de darle ese impulso a la astronomía y pues de darle difusión y volverla a retomar. Esto sucede ya cerca del Renacimiento. La mayoría de los astrónomos aún creían en un universo geocéntrico para entonces. Esto se puede evidenciar en la Divina Comedia de Dante. ¿Sí? Cuando uno dice que para el Renacimiento, después, digamos, de tantas medidas de los árabes y después de que la humanidad haya pasado tantos siglos, que sigan pensando en un universo geocéntrico, pues si yo le digo esto a Sheldon Cooper, seguro que él me diría algo así, como que no puedo creerlo. Es solamente después de 1300 hacia 1400, cuando llega Nicolás Copérnico y trata de introducir en la academia un modelo de universo que tiene al Sol en el centro, que tiene a los planetas orbitando alrededor del Sol y a la Tierra como un planeta más que orbita también al Sol. Copérnico siempre dijo que esto no representaba ninguna realidad física mientras estuvo vivo, que simplemente era un modelo matemático para un modelo matemático alternativo para tratar de entender el movimiento errante de los planetas, y es solamente hasta que muere que antes de morir decide publicar todos sus resultados en este librito de aquí. De nuevo, la teoría debe ser contrastada con la observación. Es la naturaleza el único juez de las teorías físicas, de las teorías científicas. Y esta teoría copernicana, cuando me refiero a copernicana, con el Sol en el centro del universo y por el otro lado la teoría ptolomeica con la Tierra en el centro y preservando toda la tradición griega y preservando toda la tradición aristotélica. Esa tradición y esta revolución sucede hacia el año de 1609. ¿Qué pasa en el año 1609? En el 1609 aparece el telescopio por primera vez. Es bastante, se dice al público muy frecuentemente que fue Galileo Galilei quien inventó el telescopio y esto no es así. Galileo Galilei no inventó el telescopio. Por mucho tiempo se pensó que fue este señor Hans Lippershey quien inventó el telescopio. Aquí hay una historia bien curiosa porque no recuerdo el año exacto, pero fue hacia 1630. Se publicó un edicto diciendo que Hans Lippershey era el sujeto quien había inventado el telescopio, que si había alguien que se atribuyera la invención del telescopio, que hable ahora o que calle para siempre. Más se demoraron en poner ese edicto que apareció el hijo de Zacarías Hansen diciendo: yo y mi padre inventamos el telescopio y Hans Lippershey es un impostor. Hubo una discusión de quién sería el inventor entre estos dos. Se supo al final que efectivamente el hijo de Zacarías Hansen no podía haber sido parte del... no pudo haber sido parte de esta invención porque él nació en 1611 y nadie puede inventar algo 2 años antes de nacer. La discusión termina y digamos no se le paró muchas bolas porque ambos eran habitantes de Middelburg, de hecho no eran solamente habitantes de la misma ciudad, eran vecinos y eran amigos. A la final se le atribuyó a este señor la invención porque este sujeto estuvo un par de veces en la cárcel por falsificación de monedas y otras cosas, entonces tenía bastantes habilidades
en esta materia. Recientemente, eso fue hace un par de años, un americano, un estadounidense, que investigó un poco más y encontró que este señor, con esas malas mañas, realmente había estado en España unos años antes, un año antes, y le robó la idea a este Juan Roger. Luego es Juan Roger el verdadero inventor del telescopio. Ninguno de estos dos que mantuvieron una pelea por mucho tiempo, y tampoco fue Galileo. Pero fue Galileo la primera persona que usó el telescopio para mirar al cielo con objetivos científicos. El telescopio nace como un arma de guerra, porque el telescopio me permitía ver al enemigo mucho antes de que el enemigo me viera y tomar la decisión, dependiendo de cómo yo viera al enemigo, si está muy armado, de atacarlo o huir. Entonces se concibe como un arma de guerra, pero es Galileo quien lo usa para apuntar el cielo. A finales de 1909, él se construyó su propio telescopio que tenía unos 30 aumentos. En 1610, Galileo publica todos sus resultados, todos estos primeros resultados de observar al cielo con un telescopio por primera vez, en el libro que se conoce como Sidereus Nuncius. Hay una copia aquí, al menos una, en la Biblioteca de Ciencia y Tecnología para el que la quiera ver. Esto es un par de páginas dentro del Sidereus Nuncius. Ustedes pueden ver cómo Galileo trata de, a mano alzada, dibujar lo que él veía. Pueden reconocer qué objeto es este, la luna, y la forma en la que dibuja los cráteres exageradamente grandes. Si ustedes contrastan una de las imágenes que dibujó Galileo a mano con una imagen exactamente igual, ustedes pueden ver, por ejemplo, que este cráter está exageradísimo. Entonces es cuando se habla del poder pedagógico de la exageración. Galileo estaba haciendo pedagogía en su libro El Sidereus Nuncius. Lo importante aquí, y lo que quería resaltar Galileo, era que la luna no era un cuerpo perfecto, como hasta entonces la tradición aristotélica estaba proponiendo, sino que, así como en la Tierra, habían valles, habían montañas que generaban que en la parte de sombra haya ciertas regiones con luz, montañas, y que en la parte de luz hubieran ciertas partes en sombra, valles, imperfecciones en una esfera que se suponía previamente perfecta. Hasta entonces, todas estas manchitas y sombras que se le veían a la superficie lunar se asumían como una simple consecuencia de lo imperfectos que somos, de lo imperfecta que es la atmósfera y de alguna aberración que debía haber en el viaje de la luz hacia nosotros. Entonces, es en este momento cuando Galileo revoluciona y dice, no, eso no es diferente, el material del que está hecho la luna es el mismo material del que estamos hechos nosotros. Galileo no solamente observa la luna, observa también las estrellas. Hay un cúmulo bien bonito que se está viendo esta noche, que son las Pléyades. No sé si el profe Fernando les habló ayer de las Pléyades, la colita del toro. Si no, y si está despejado, lo vemos esta noche. Esta es una página del Sidereus Nuncius de Galileo, siempre con el profe Carlos hace la indicación, no es una página del Principito. Si nosotros nos vamos a esta partecita, ¿sí? Esa parte son las Pléyades, vamos a ampliarla, ¿sí? Y entonces Galileo lo que hace es poner en forma de estrellas las estrellas que nosotros podemos ver a simple vista y en forma de asteriscos las estrellas que no podemos ver a simple vista pero que él vio a través del telescopio. Modernamente, si tomamos una fotografía de las Pléyades, estas son las Pléyades que podemos ver hoy, escalémoslas un poquito, pongámoslas encima de las otras y encajan bastante bien. Hizo un buen dibujo nuestro amigo Galileo. No solamente observó la luna y las estrellas, Galileo también observó esos cuerpos errantes, los planetas. También se llevó una gran sorpresa. Esto empezó a ocurrir el 7 de enero del 1610. Entonces, el 7 de enero de 1610, Galileo decide apuntar su telescopio a Júpiter y, oh sorpresa, listo, vio Júpiter, allá está, y 3 estrellitas pequeñas que no se ven a simple vista. Ok, la siguiente noche volvió a observarlo y vio de nuevo a Júpiter, pero vio que las 3 estrellitas que estaban alrededor de Júpiter se habían movido, no estaban en la misma configuración.
lo vuelve a observar la siguiente noche y las estrellas se siguen moviendo. Entonces ya hace una observación continua y se da cuenta que esas estrellitas se mueven alrededor de Júpiter, pero nunca se alejan, nunca escapan de él. Siempre como unos pollitos siguiendo a la gallina, siempre detrás de la gallina, a veces adelante, pero siempre alrededor de la gallina. Se dio cuenta que así como los planetas orbitan al Sol, Júpiter tenía un par de lunas que orbitaban alrededor de él. Entonces, por primera vez está proponiendo que nosotros, la luna debe orbitarnos a nosotros, y así como la luna nos orbita, Júpiter tiene 4 lunas que lo orbitan a él. Este video creo que no me sirve. Este es un párrafo que muestra cuán impresionado estaba Galileo. Es una extracción directa del Sidereus Nuncius. Bellísima cosa es, y de sobremanera agradable a la vista, poder contemplar el cuerpo lunar de manera que su diámetro aparezca casi 30 veces mayor. Aquí Galileo, en palabras muy simples, nos está contando que su telescopio era capaz de ver las cosas 30 veces más grandes. Tenía un telescopio de 30 o menos. Mas lo que supera con mucho todo lo imaginable es precisamente haber descubierto 4 estrellas errantes, está hablando de las lunas de Júpiter, las cuales, a semejanza de Venus y Mercurio en torno al Sol, circulan en torno a una estrella insigne que se encuentra entre las conocidas, está hablando de Júpiter de nuevo, otra precediéndola, otra siguiéndola, no alejándose jamás de ella fuera de ciertos límites. Este es el ensayador de Galileo que publica en 1632 con ya más información de las observaciones que él estaba haciendo, adicionalmente de varios experimentos que son la base de la física moderna, de la relatividad que se llamó por mucho tiempo relatividad galileana, y que básicamente reproduce el movimiento de los cuerpos masivos que nosotros podemos ver a nuestro alrededor. Pero en este libro también él publica por primera vez de forma consolidada un modelo de universo en el que tiene al Sol en el centro, seguido por Mercurio en una primera órbita, Venus, luego la Tierra, pueden ver aquí la Tierra con la Luna, por aquí está Júpiter con sus 4 lunas, sucesivamente. Pero aquí hay una pregunta grande. Aquí, pregunta. ¿En qué se basaban ellos para, por ejemplo, colocar a Mercurio más cercano al Sol o Júpiter más lejano? ¿En qué se basaban? En las órbitas alrededor del Sol. En la siguiente charla, la que sigue a esta, vamos a jugar un poquito con un software astronómico que nos va a permitir ver el movimiento, bueno, nos va a permitir ver el cielo y vamos a poder jugar. Entonces uno de los juegos va a ser ver el movimiento de Mercurio. Si nosotros tenemos al Sol en el cielo y ustedes hacen el seguimiento de Mercurio a lo largo de unos meses, ustedes se dan cuenta que Mercurio genera este movimiento, pero jamás un movimiento grande o jamás da la vuelta entera. Entonces, solamente Mercurio y Venus hacen este movimiento en torno al Sol. Luego, sabemos que Mercurio y Venus son planetas internos a nosotros. Todos los otros planetas pueden dar la vuelta entera en torno a nosotros, luego esos son planetas externos. Es como la forma de saberlo, una respuesta rápida. Galileo, con el telescopio que tenía, podía observar a Saturno, que es como tan obvia. Sí, lo observó, y hay un par de registros también de él en el cielo. Saturno es como muy obvio que tiene anillitos. Y además los anillos también cambian. Los anillos, si ustedes hacen el seguimiento de Saturno durante unos años, ustedes ven que hay unos años en los que los anillos se ven súper delgaditos, casi que se ve solo la bolita, y hay años en los que los anillos se ven súper anchotes. ¿Sí? Eso se debe a que, con respecto a nosotros, Saturno se está moviendo de esta manera. Muy buena pregunta. Hay una pregunta con respecto al ensayador, y tiene que ver con este otro libro que publica Kepler también en 1609, Astronomía Nova, en donde Kepler publica por primera vez sus 3 leyes de la mecánica, ¿sí? Que los van a ver al final del día de hoy, pero solamente les voy a anunciar la primera ley. ¿Quién se sabe la primera ley de Kepler? Todos los planetas giran en órbitas elípticas. Le debo un premio. Me acuerdo. Listo.
Todos los planetas giran en órbitas elípticas en torno al Sol. Entonces, Kepler propone en 1609 que las órbitas de los planetas son elípticas. Sin embargo, Galileo, me devuelvo un segundito, Galileo en 1632 sigue proponiendo órbitas circulares. ¿Por qué? Aquí hay un retraso en la ciencia de años. Y por más que los científicos se pregunten el por qué y traten de buscar la respuesta en la ciencia, realmente la respuesta está en la historia del arte. Esta es una pintura, esta es la Virgen pintada por Ludovico Cardi en 1612. Es una pintura absolutamente renacentista, a pesar de que para entonces ya el renacentismo había dejado de ser un movimiento, pero este señor todavía seguía pintando, haciendo pinturas renacentistas. Si hacemos un acercamiento a la piedra en la que está para la Virgen, ustedes se dan cuenta que simplemente uno de los dibujos a mano alzada de Galileo, de la luna, que Galileo publica en sus Ideos Nuncios. Este era un tributo que le estaba haciendo Ludovico Cardi a Galileo, porque Galileo tenía fuertes inclinaciones hacia un gusto renacentista de arte. Pero ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento en el arte nace hacia 1420, en los 20. En 1435, Alberti lo define por primera vez, es simplemente ponerle matemáticas y una formulación matemática y geométrica al arte, a hacer pinturas. Este señor, en 1415, define por primera vez la forma de crear la perspectiva en un cuadro y define por primera vez el punto de fuga. De manera que si yo me paro, esto es algo natural hoy para todos, incluso para los pintores de la época era natural, pero no tenían cómo definirlo matemáticamente, cómo pintarlo. Si yo me paro hoy en día sobre los rieles de un tren y miro hacia el infinito, yo veo que las dos líneas paralelas del tren hacia el infinito tienden a juntarse. Líneas paralelas que se alejan de mí tienden a juntarse en el punto que hoy en día conocemos como punto de fuga, y todas las líneas paralelas siguen siendo paralelas en un cuadro, pero a medida que yo me acerco al punto de fuga, esas líneas paralelas se van haciendo más y más cerquita. Esto del renacentismo fue tanta la excitación de los artistas renacentistas que, por ejemplo, Uccello, simplemente en el 68, en los años posteriores, estaba absolutamente fascinado y dejó en este cuadro plasmado en el piso ese ajedrizado que nosotros podemos ver en esa descripción matemática del arte renacentista. Ven este piso absolutamente ajedrizado. Uccello estaba absolutamente fascinado de el concepto de perspectiva y del hecho de poder introducir matemáticas en el arte. Este es un cuadro que para muchos es un inicio desafortunado de Leonardo da Vinci. Para nosotros en este caso es una fortuna que no lo haya terminado, porque esta era la visita de los Reyes Magos. Nunca lo terminó, nunca alcanzó a poner los tres Reyes Magos ni la Sagrada Familia, pero ustedes alcanzan a ver todo el arreglo matemático y geométrico que Da Vinci, que era uno de los artistas renacentistas por excelencia, puso. Ustedes pueden encontrar aquí perfectamente el punto de fuga, pueden encontrar las escaleras que alcanzó a pintar y cómo todas las líneas que son paralelas a mí van y convergen a este punto. Incluso alcanzó a pintar un dromedario por ahí, entonces se ve que efectivamente iba a pintar ese encuentro de los tres Reyes Magos con la Sagrada Familia. Los artistas renacentistas son las tortugas ninja. Entonces tenemos a Leonardo aquí, tenemos a Rafael aquí. Este es un cuadro, este es el cuadro del matrimonio de la Virgen, y es un cuadro absolutamente renacentista. Aquí el profe Carlos también, cuando hace este tipo de charlas, hace atribución a que nosotros nos tiramos el arte, como que les dañamos el arte a ustedes, el goce de ver un cuadro y disfrutar de él porque le ponemos matemáticas encima.
también, también se habla de que Galileo, antecito del 1609, lee por primera vez la Divina Comedia de Dante, pero Galileo no es un lector como cualquier otro. Galileo pues, tiene estas ideas en la cabeza de un universo con el sol en el centro. La Divina Comedia de Dante evidentemente es un universo en el que la Tierra está en el centro y habla de los anillos y todo este cuento. Galileo no es un lector como cualquier otro. Galileo entra a leer la Divina Comedia de Dante con una regla y con un compás. Entonces se va a medir los círculos y las distancias y las formas geométricas de esta lectura. Pero volvemos acá y entonces, para explicar un poco por qué es un cuadro absolutamente renacentista, ustedes se dan cuenta, aquí el piso también genera estas líneas paralelas que van a converger al punto de fuga, y es tanta la fascinación por ese punto de fuga que en ese edificio dejan la puerta absolutamente abierta para que nosotros podamos evidenciar el infinito a través de esa puerta. También ustedes se dan cuenta que estos personajes están absolutamente balanceados con respecto al centro, que aquí hay un cuadrado perfecto, arriba hay un círculo perfecto. La arquitectura del edificio también usa círculos y triángulos, figuras geométricas absolutamente perfectas, y que por ejemplo estos dos monachos que están aquí están a la mitad de la distancia del punto de fuga comparado con la distancia a la que está este muchacho. Eso simplemente para balancear una balanza, porque la ley de la palanca me implica que si yo tengo dos sujetos a la mitad de la distancia pueden soportar a un sujeto que esté al doble. Hay mucha matemática, hay mucha física en el arte renacentista. Este, que es el hombre de Vitruvio, también es muy conocido para muchos. Simplemente está mostrando la belleza del cuerpo humano. Aquí Leonardo nos hace una trampita porque estira un poquito los dedos del hombre para que quede absolutamente bien circunscrito en ese círculo perfecto y en ese cuadrado perfecto. Ustedes se dan cuenta, bueno, los que están atrás no se dan cuenta, pero tampoco mucho aquí los de adelante, que aquí hay unas rayitas, ¿sí? Si nosotros hacemos zoom a estas rayitas, lo que encontramos son unos números que hacen parte de la famosa serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es esta. Es 1, luego está otra vez el 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, y así sucesivamente. Cada término de la serie de Fibonacci es la suma de los dos números anteriores. De esta manera, el segundo número es la suma de 1 y el otro que no está, o sea, sigue siendo 1. El 2 es la suma de 1 más 1, 2. 3 sería la suma de 2 más 1. 5 sería la suma de 3 más 2. 8 sería la suma de 5 más 3, y así sucesivamente. Esta serie, particularmente, lo que nos muestra es que si tenemos un objeto cuyas dimensiones obedecen una razón entre dos números sucesivos de la serie de Fibonacci, es un objeto que es agradable a la vista. No se asombren si ustedes miden la longitud de sus cuadernos o de los computadores y encuentran, y hacen la razón, y encuentran que esa razón es muy cercana a la razón entre dos números consecutivos de la serie de Fibonacci. Esta serie es muy usada en estética, tan usada que se usa acá también. Ustedes se dan cuenta que Apple, el logo de Apple, usa círculos, triángulos y otras figuras geométricas para generar, aquí ven los números de la serie Fibonacci, para generar el logo de la manzanita, y por eso el logo de la manzanita es tan agradable a la vista. No es aleatorio, está muy bien pensado y está pensado matemáticamente. Estoy pasando un poco de tiempo. Va a pasarme esto. Ya voy a dar un tiempo. Más arte renacentista. Otra tortuga ninja, Miguel Ángel. Esta es la Pietà. Ustedes se dan cuenta, se hace un zoom a esta Pietà, que el rostro de la María evidencia un sentimiento, hay vida, hay carne en esa piedra. Es arte absolutamente renacentista. Lo comparan con esta otra Pietà que se esculpe unos años
más tarde, ¿sí? Y se dan cuenta de la diferencia. Esta es una escultura absolutamente desgastante, es absolutamente asimétrica. Este brazo es absolutamente gigante si lo comparo con este pie, y este pie se ve absolutamente desgastado, se ve que no fue bien terminada la piedra, es como que hace falta algo. Esta es la tumba de Juliano de Medicis. Uno la ve normal, se quiso hacer un homenaje a este muchacho, este lo hizo el mismo Miguel Ángel, que era renacentista, pero unos años más tarde, y si hacemos un zoom sobre estos dos sujetos, ustedes se dan cuenta que algo le pasa a este Juliano porque tiene como un par de vértebras de más, o sea, el cuello está realmente estirado. Y este otro señor, la cara no está terminada, ¿sí? Este señor y la otra chica que veían en la diapositiva anterior representan al sol y la luna. Algunos dicen que aquí se está tratando de representar que como el sol es muy brillante no le podemos ver la cara, pero realmente lo que está pasando es que está surgiendo una nueva moda artística. Esta, digamos, es uno de los cuadros más representativos de esta nueva moda artística. Es una virgen con los ángeles aquí. Ustedes ven la desproporción absoluta del niño que está cargando. Ustedes ven que ya no hay un equilibrio en el cuadro. Definitivamente todos los ángeles están amontonados a este lado y a este lado no hay nada que balancee el cuadro, ¿sí? Y si ustedes hacen un acercamiento a este muchachito que está ahí, pues ese enano que está ahí no tiene nada que hacer en el cuadro, absolutamente desproporcionado. De hecho, está leyendo un edicto y no lo está mirando. Si miran fijamente hacia atrás, hay una serie de columnas, pero cuando yo miro en el cuadro original, ese montón de columnas son una sola columna. Este nuevo estilo de arte es el manierismo. Está rompiendo con las matemáticas del arte y está diciendo es posible hacer arte bello sin introducir matemáticas en la generación del arte. Este es un libro también representativo del arte manierista, de esa moda de arte manierista, La Jerusalén en Libertad, y aquí está la opinión de Galileo acerca del libro. Dice, este libro es una fábrica hecha de diversas chatarras recogidas de mil ruinas de otros edificios, entre las cuales se encuentra a veces algún pedazo bello de cornisa, un capitel o otro fragmento que colocado en su lugar habría hecho un bello efecto. Pero puesto que aquí, fuera de orden y sin propósito, rompe los órdenes de la arquitectura y en suma deja el edificio desarreglado y mal hecho. Vos no sabéis pintar, señor Tasso, el autor del libro. No sabéis manejar los colores ni los pinceles. No sabéis dibujar. No sabéis hacer este oficio. Galileo está furioso con el manierismo. Galileo odia el manierismo. Y si nosotros nos devolvemos ahora del arte a la astronomía, encontramos fácilmente por qué Galileo, incluso en el 32, decide no poner el modelo de elipse en su modelo del universo. Porque la elipse es un círculo manierista, no es bello, no es renacentista. Esa inclinación artística, estética de Galileo retrasó la historia de la ciencia por siglos, al menos por décadas, hasta que llegó Newton con su gravedad y lo arregló todo. Galileo no puede aceptar las elipses de Kepler porque para él Dios no es manierista. Y esta es la primera charla. Fue retrasado, creo que una apenas. Los que llegaron tarde vamos a hacer, esta es la primera charla de los griegos y Galileo que estaban en la programación original, que la hemos quitado, pero es importante para la completez del curso. Ahora sí voy a empezar con las dos charlas que están programadas para hoy. Yo creo que sigo con la siguiente charla. Si al final de la segunda charla estamos cansaditos, paramos y hacemos un coffee break de 5 o 10 minuticos y volvemos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿O podemos guardarlas para el final? Listo. Voy a estar con un vasito de agua.
la segunda charla de hoy es coordenadas astronómicas. Entonces aquí cambiamos el capítulo, empezamos el otro capítulo del libro. Entonces, ¿para qué sirven las coordenadas? ¿Por qué son importantes? Bueno, imagínense que nosotros salimos, imagínense que esta noche no hay nubes y salimos y hay una noche absolutamente estrellada. Y entonces veríamos algo así, que no se ve muy bien por los proyectores. Bueno, un poquito. Es una fotografía que tomamos en el desierto de la Tatacoa otra vez. Aquí está el telescopio y aquí ustedes están viendo el cielo. Pero entonces ustedes ven un montón de puntos brillantes en el cielo y como dicen, y pueden decir, ¿y para dónde cojo? O sea, alguien les puede decir, ese es Antares, listo, está en el Escorpión. Ahora busque, no sé, Aldebarán. Entonces viene Don Homero y dice, ¿cómo nos ubicamos? Para eso sirven las coordenadas. Y es cuando introducimos las famosas coordenadas astronómicas, que es simplemente las calles y carreras en el cielo. Nosotros tenemos mapas aquí en las ciudades, también tenemos mapas en el cielo. Entonces, primero tenemos que definir dónde estamos. Y entonces, ¿dónde estamos en relación al cielo? Estamos en algo que definimos como la esfera celeste. Nosotros en este caso estamos como en el centro y salimos y vemos alrededor, todo lo que vemos alrededor es la esfera celeste. Algo como es, si nosotros salimos con nuestro telescopito, algunos de los profes ahí con su telescopio, lo que van a ver es el piso que proyectado al infinito, lo llamamos como el horizonte celeste, y hasta donde el horizonte nos deja ver, y por encima de ese piso encontramos una semiesfera absolutamente llena de estrellas y la luna y el sol cuando es de día. Entonces tenemos que definir también que la esfera celeste no es solamente lo que nosotros podemos ver por encima de nuestras cabezas, sino que el piso nos está obstaculizando la posibilidad de ver también los astros que están debajo del piso. Luego, para definir la esfera celeste tenemos que completarla. No es solamente esa semisfera, es la esfera completa. Pero nosotros no estamos en el centro, realmente tenemos que tener en cuenta que nosotros aquí parados, estamos parados sobre un pedacito de la Tierra y que es la Tierra la que está en el centro y que son los astros los que están alrededor sin obstáculo de piso. El piso no lo está poniendo la Tierra, el planeta Tierra. Para definir las coordenadas es bien importante, y aquí lo van a hablar en las futuras charlas, quién está en el centro. ¿Quién está en el centro de la esfera celeste? Ya lo vimos un poquito en la charla anterior, cuando hablábamos de un universo geocéntrico o de un universo heliocéntrico, donde Helios, el Sol, está en el centro. Entonces tenemos que definir quién está en el centro. Si tenemos una esfera celeste en la que nosotros como observadores estamos en el centro, le llamamos topocéntrica. Si es la Tierra la que está en el centro, le llamamos geocéntrica. Bueno, si es el Sol el que está en el centro, le llamamos heliocéntrica, pero si es el Sol con sus planetas, digamos Júpiter, entonces ya definimos no el Sol como en el centro, sino el centro de masa, y entonces no me quiero meter mucho en eso, esto realmente no lo vamos a usar mucho, pero se le llama baricentro, pero por completez. Y si es la galaxia la que está en el centro, a ver, ¿cómo se llama si la galaxia es la que está en el centro? Por una imagen de Saturno. Ah, sí, perfecto. Galactocéntrica. Listo. Después de definir quién está en el centro, tenemos que definir nuestro plano fundamental. Nuestro plano fundamental va a ser simplemente un plano que pase por el centro de la esfera. Cuando yo tengo un plano por dentro de una esferita y corto la esfera, ustedes pueden imaginarse coger un cuchillo y una naranja y ustedes cortan la naranja por la mitad. Si la cortan exactamente por la mitad y cogen la naranja, ustedes ven que el círculo que se forma es grande. Si ustedes no lo cortan por la mitad, sino que cortan la naranja cerca de un extremo, se dan cuenta que ese círculo que generan es más pequeñito. La condición para generar el círculo máximo, el plano fundamental, es que pase por el centro y por tanto genere un círculo máximo. Es el círculo más grande que se puede generar. Entonces,
defino el círculo fundamental. Después de generar el círculo fundamental, entonces yo voy armando mi esferita. Noten que esto ya se parece un poquito más a lo que tenía al inicio, ya es una esfera, ya es un plano que varias veces puede ser el piso, otras veces puede ser otra cosa, ya vamos a ver adelante qué puede ser este plano. Tenemos que definir una orientación de alguna manera, porque yo puedo generar círculos grandes, los más grandes posibles, con diferentes orientaciones. Yo puedo tener un plano así, o puedo tenerlo chueco para el otro lado. Luego tengo que generar y definir unos polos. Entonces, ¿qué son los polos? Voy a generar una recta que pase por el centro e intersecte la esfera celeste en dos extremos. Esos dos extremos, un palito de pincho que se vaya hacia el infinito y intersecte la esfera, va a generar un punto arriba y un punto abajo. Esos van a ser los dos polos de la esfera celeste. Algo como esto. Entonces nosotros, el astronauta está ahí en la mitad, tenemos el plano fundamental, tenemos una línea que me genera los dos polos. ¿Cuál es la idea? Una vez estoy aquí, dentro de mi esfera celeste, acuérdense que estamos definiendo este tipo de coordenadas simplemente para poder ir de un lugar de la esfera celeste a otro. ¿Eso qué quiere decir? En otras palabras, quiere decir que yo pueda apuntar a un punto sobre la esfera, una estrella, y poder moverme hacia otra estrella. Esto es muy, suena muy matemático en la vida cotidiana, es muy práctico cuando vayan a usar el telescopio, porque el telescopio es eso, un apuntador. Ustedes tienen el telescopio apuntando hacia allá y lo quieren mover hacia otro lado. Entonces realmente lo que nosotros queremos es apuntar, imagínense, un telescopio a una determinada estrella, darle coordenadas a ese telescopio. Entonces, hay muchas coordenadas. Por ahora voy a definir los conceptos. Entonces, para definir los conceptos no le voy a dar nombres, siempre lo llamé las coordenadas mudas. ¿Pero qué es las coordenadas mudas? Primero definimos la esfera celeste. Ya tenemos la esfera celeste, quién está en el centro, ¿sí? Y los polos. ¿Sí? Después de que tengo esto, defino un punto de referencia, es como mi punto de arranque. Entonces defino un punto de referencia. ¿Por qué? Porque es como decirle al telescopio, siempre que vaya a ir a una estrella, arranque desde ahí, o arranque desde allá. Pero siempre arranque desde el mismo punto, porque si arranco desde puntos diferentes, el telescopio se me va a volver loco. Esta es la utilidad de las coordenadas. Entonces, defino un punto de arranque, listo, ya lo definí. El mío va a ser hacia allá. Después de que tengo el punto de arranque, me va a poder mover en dos direcciones, hacia allá o hacia allá. Luego, el siguiente paso es definir el sentido de giro. ¿Sí? Entonces, voy a decir hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia el este o hacia el oeste. ¿Eso para qué? Porque yo quiero llegar de nuevo, por ejemplo, a una estrellita que está aquí. Y para llegar a esa estrellita que está ahí me voy a mover en dos direcciones. Para poderme mover en esas dos direcciones, voy a definir este semicírculo, es la mitad de un círculo, que va de polo a polo, vean, ¿sí? Y que contiene a la estrellita. Entonces, ¿para qué? Para que yo me pueda mover primero sobre el círculo máximo. Entonces voy desde mi punto de arranque, que es el rojo, me muevo sobre el círculo máximo y paro en el punto en donde este semicírculo se intersecta con el plano fundamental, para luego levantarme e ir hasta la estrellita. Estos dos movimientos, yo sé que en este momento suenan algo complicado, estos dos movimientos son los que ustedes van a ver en los telescopios cuando salgamos a hacer las prácticas. Ustedes se van a dar cuenta que cuando le digamos al telescopio vaya a Júpiter, el telescopio va a empezar a hacer y luego que se mueva así, se levanta. Entonces, esta es la utilidad. Esta es la utilidad y estos son los conceptos. Ahí terminamos los conceptos. Entonces, ahora sí les podemos dar nombres. Existen tres tipos de coordenadas y no vamos a manejar más que tres tipos de coordenadas. Están las coordenadas horizontales, y dos coordenadas ecuatoriales, una que se llama coordenadas ecuatoriales horarias y la otra que se llama coordenadas ecuatoriales absolutas. Entonces vamos a ver las tres. Empezamos con coordenadas horizontales. Simplemente les voy a decir, estas diapositivas se las voy a dar, que esto es chino, pero lo necesitan un poco para cuando salgamos a hacer observación. Las diapositivas las pueden repasar cada vez, para por si alguien les pregunta, ¿qué aprendieron? Entonces,
las coordenadas horizontales son topocéntricas. ¿Qué quiere decir que sean topocéntricas? ¿Quién está en el centro? Nosotros. El círculo máximo lo llamamos horizonte celeste, que es natural, porque es realmente el horizonte lo que nos limita al piso, lo que nosotros podemos ver de lo que no podemos ver. Estas son las más naturales y estas son de las que usa mayormente los telescopios. Un poco los telescopios para aficionados. Los dos polos, entonces si el sujeto está aquí, trazamos una recta y generamos un polo arriba y un polo abajo, se llaman cenit y nadir. Entonces, cuando el cenit, aquí es importante el cenit, fíjense del nadir. El cenit, cuando les hablen del cenit, ustedes se van a imaginar el punto que está exactamente arriba de sus cabezas. Ese es el cenit. Y entonces, por ejemplo, cuando el sol pasa por el cenit, cuando el sol está en el cenit, ¿qué hora es? En promedio. Las 12 del día. Pregunta capciosa, ¿qué pasa si el sol está en el nadir? Medianoche. Wow. Bien. El punto de referencia, mi punto de arranque, ¿cuál va a ser en estas coordenadas? El punto cardinal norte. ¿Dónde está el norte aquí? Wow, sí, bien. Para allá, más o menos. Hacia allá. Entonces, ese es mi punto de arranque. El sentido, entonces ya voy a arrancar y entonces tengo que moverme hacia una de estas dos direcciones. ¿Hacia dónde me muevo? Hacia el este. ¿Hacia dónde queda el este? Hacia allá, entonces me muevo hacia allá. Entonces, en este movimiento siempre arranco allá, en el norte, y me puedo mover. Vean cuánto me puedo mover. En esta dirección me muevo 90 grados, perdón que les doy la espalda, 180 grados, 270 y 360. Me puedo mover 360 grados en esta dirección. En la otra dirección, ¿cuánto me podré mover? 180, ¿sí? Me muevo, digamos, 90 grados hacia arriba y me muevo también 90 grados hacia abajo, que no tiene mucho sentido porque hacia abajo está el piso, ¿no? En estas, y si lo usamos en un telescopio. Entonces ya se dan cuenta, estos son los dos únicos movimientos y ya ustedes tienen interiorizado el concepto, que es lo importante. Entonces, noten que estos dos movimientos, con estos dos movimientos puedo llegar a cualquier punto de la esfera celeste, con solamente dos movimientos. ¿Cómo se llaman los semicírculos máximos? O sea, si tengo aquí, la X. Si la X es una estrellita, entonces el semicírculo se llama así, semicírculo porque es la mitad de un círculo, que va de polo a polo y que contiene a la estrellita, a ese se le llama la vertical o verticales. Y los dos movimientos, entonces este primer movimiento que está sobre el plano fundamental se le llama azimut. Entonces si aquí hay topógrafos, azimut les suena, y el segundo movimiento se llama altura. ¿Ustedes han usado alguna vez un teórico? Estos conceptos son naturales. Seguimos con las coordenadas ecuatoriales horarias. Dijimos que vamos a ver solamente tres, ya vimos las horizontales, ahora vamos a ver las ecuatoriales horarias y nos queda por ver las ecuatoriales geocéntricas. Entonces, en las coordenadas ecuatoriales horarias, ¿quién está en el centro? La Tierra. ¿Sí? Y entonces, ¿y quién es mi círculo fundamental? A ver si yo tengo eso aquí. Ya, sí, lo tengo. Sí. Mi círculo fundamental es el ecuador celeste. Un momentito. Ecuador celeste. Yo he escuchado el ecuador terrestre. ¿Dónde queda el ecuador? Aquí abajito, ¿cierto? Entonces, el ecuador terrestre es ese círculo que, por decirlo grosso modo, parte la Tierra en dos pedazos iguales, ¿sí? Y que es absolutamente perpendicular al eje de giro. Entonces, si imaginan a la Tierra acá y el eje de giro acá, ustedes trazan un plano que es perpendicular al eje de giro, ¿sí? Y ese plano que corta la superficie de la Tierra, eso es el ecuador terrestre, que sería más o menos por acá, por la mitad. Si yo proyecto, si yo no paro ahí en la Tierra, sino que proyecto ese ecuador hacia el infinito y lo corto con la esfera celeste, noten que me está generando un círculo máximo al que llamo ecuador celeste. ¡Wow! ¿Y alguien conocido por ahí? Entonces,
Aquí lo que tengo es, en este tipo de coordenadas, tengo diferentes posibilidades de observador. Aquí estas no son absolutas, entonces aquí depende del observador. Entonces, estas coordenadas van a ser diferentes para un observador que esté en el polo norte de la Tierra, allá con los osos polares, creo que los pingüinos están en el sur, o si está un poquito más abajo, si está por aquí en Colombia, o si está en Chile, o si está en la Antártida. Entonces, noten que para cada uno de estos sujetos, el tipo de estrellas, a pesar de que sea el mismo día, el tipo de estrellas que van a ver y el tipo de esferas es diferente. Porque para este sujeto, las estrellas que va a ver son las estrellas que están aquí encima. Pero hagamos un caso extremo, este sujeto está aquí parado, entonces para él el piso está aquí, y entonces las estrellas que ve son las que están aquí, y estas son las que no ve. Y pues no voy a hacer la que está de cabeza porque me agrada. Entonces, eso es. Nos centramos en el observador. Estas coordenadas están centradas en el observador, entonces vamos a poner, por ejemplo, un observador que esté en una latitud más o menos ahí. Le ponemos el piso al observador y entonces el piso va a cortar la esfera celeste y me va a generar dos hemisferios, uno que ve y uno que no ve. ¿Listo? Genero los polos y entonces noten una cosa, la Tierra gira, aquí simplemente lo roté, ¿sí? La Tierra ¿cómo gira? La Tierra gira en esta dirección, ¿sí? Luego si yo estoy girando así, ¿sí? Para mí las estrellas giran en sentido contrario y si yo las registro durante un día, ¿sí? Las estrellas generan trayectorias bien bonitas como esto que se ve acá. Esto es una fotografía tomada en el desierto de la Tatacoa, aquí en Colombia, aproximadamente durante 1 hora. Se deja el diafragma abierto y entonces cada rayito acá es una estrella. Un rayito brillante es una estrella brillante, un rayito no tan brillante es una estrella no tan brillante. Pero ustedes se dan cuenta que aquí los trazos son largos y aquí los trazos son más corticos. Y aquí hay un punto. La estrella Polaris. La estrella polar. Porque, ¿cuál es esta distancia? Esta distancia coincide, y este es un datazo si alguna vez van a, no sé, Alemania o se van a Chile, donde la latitud cambia, la latitud terrestre cambia. Esta distancia en ángulo es igual a la latitud geográfica del observador. ¿Sí? Entonces, Colombia, ¿qué latitud tiene? 4 graditos. Luego, la distancia entre el piso y la estrella Polaris aproximadamente es 4 graditos y medio. Si se van a un lugar con latitud más 30 grados, creo que en México algunas ciudades de México están en más 30. Entonces, ustedes verían la estrella Polaris 30 grados arribita del horizonte. Y si hacen la misma fotografía, no le sale acostada como esta, sino le sale un poquito más levantada. Genial. Si se van a Chile, que la latitud es sur, no se ve, la estrella polar no se ve. Entonces verían que todas las estrellas giran en torno a el polo sur celeste, donde no hay una estrella brillante que podamos distinguir, pero ustedes de todas maneras ven que todas las estrellas giran en torno a un punto en donde no hay estrellas brillantes. Es genial, es bien bonito. Entonces formalicemos. Está el muchacho aquí parado, este es el piso, la esfera celeste es de tipo topocéntrica, porque de todas maneras depende del observador, y igual esta es la diapositiva resumen. Entonces tenemos que en el centro de la esfera celeste está el observador, entonces es topocéntrico. El círculo fundamental es el ecuador celeste, que ya dijimos que es la proyección del ecuador terrestre sobre la esfera celeste. ¿Okay? Los polos ya no se llaman zenit y nadir y ya no están sobre mi cabeza. Ya dijimos aquí en Colombia, por ejemplo, el polo en estas coordenadas está a 4 graditos. Eso va a depender de la latitud geográfica. Se llama polo norte y polo sur. Bien fácil. El punto de intersección, la literatura se conoce como punto
el punto de referencia, es el punto de intersección T. El que esté interesado en detalles de esto puede ir al libro de Astronomía para Todos, o podemos charlar, se me hace que ya son demasiados detalles para el curso definir este T, pero el sentido es hacia el oeste. Los semicírculos ya no se llaman verticales, se llaman meridianos. Ajá, parecido, nosotros tenemos meridianos en la Tierra. Y estos dos que son importantes, los dos movimientos se llaman ángulo horario, que es el que se puede mover en 360 grados, y el que se puede mover de más 90 menos 90 se llama declinación, no se llama altura. Entonces, es lo que tenemos aquí. Simplemente para resumir, está el señor acá, este es su piso, y el ecuador puede estar inclinado. Aquí está el polo norte, para este señor Polaris estaría acá, y todos los astros girarían en esta dirección, ¿sí? De este a oeste. Y nos faltan las coordenadas ecuatoriales absolutas. Entonces, hasta ahora las coordenadas horizontales y las ecuatoriales horarias dependen del observador. Entonces eso es un problema, porque imagínense que hoy tuviéramos la suerte de ver una supernova y queremos reportársela a alguien que está en la China. Entonces, para reportarle qué coordenadas tenía nuestro telescopio, entonces tenemos que darle las coordenadas en azimut de altura, por ejemplo, y además darle el tiempo en la que la observamos y además darle la localización exacta en la que estaba el telescopio. Eso es muy cansón. Más, bueno, para un evento de supernova, digamos que vale la pena, pero si es algo rutinario en lo que yo voy a mirar diferentes estrellas a toda hora, eso es algo mamón, entonces tenemos que generar un tipo de coordenadas que sean absolutas, que no dependan del observador, de donde esté el observador. Entonces, para eso, tenemos antes que introducir un conceptito que es el de la eclíptica. ¿Qué es la eclíptica? La eclíptica, bueno, para definir la eclíptica, primero tengo que recordar, ya digamos que estamos en la época moderna, ya sabemos que la Tierra se mueve en torno al Sol, el Sol está aquí, y esa órbita es elíptica, pero de baja excentricidad. Eso quiere decir, es casi un círculo, es una elipse, pero es poco alargada, más bien gordita, parece un círculo. Y aquí hay dos cosas. Uno es que esa órbita de la Tierra en torno al Sol, imagínense que el Sol está aquí y la Tierra está rotando en torno al Sol, esa rotación en torno al Sol, esa traslación en torno al Sol, está contenida en un plano, digamos que es este planito, ¿sí? El mismo plano del piso. Pero la Tierra, además de trasladarse y darle vuelticas al Sol, ella también está rotando sobre su propio eje. Tenemos yo no lo llamaría una situación desafortunada, más bien afortunada porque nos da las estaciones. La situación es que el eje de rotación de la Tierra no es perpendicular al planito de traslación, sino que ella va rotando inclinada en esta dirección. Entonces la Tierra gira en esta dirección, cuando está aquí sigue rotando en esta dirección, cuando está aquí sigue rotando en esta dirección, cuando está aquí sigue rotando en esta dirección. Esta imagen nos deja entender claramente por qué suceden las estaciones. Y entonces, a ver, si yo les digo, otro premio, pero no traje premios aquí. No traje. Bueno, pero otro premio. ¿Quién me dice en cuál de las 4 imágenes es diciembre y llega Santa Claus? La de la izquierda. ¿Por qué? Porque el hemisferio. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está más alejada. Está más alejada del Sol, ¿sí? El hemisferio norte está más alejado del Sol. Y entonces, ¿qué pasa? Que la luz del Sol le pega menos al hemisferio norte y por tanto es más frío y por tanto hay nieve y por tanto llega Santa Claus con la chimenea. Entonces, se ganó un DVD. Tengo otros premios que se me olvidó traer. Ahorita en el coffee break voy y traigo los premios. Ya debo 2, ¿me acuerdo?
Listo, entonces ya entendemos las estaciones, ¿no? Entonces, si aquí es invierno en Norteamérica, es verano en Sudamérica, en el hemisferio sur, y lo contrario sucede aquí, aquí es verano y aquí es invierno. Luego, ahorita que nosotros estamos en verano en el hemisferio norte y en invierno en el hemisferio sur, estamos más o menos en esta situación, en esta configuración. La Tierra en este momento está aquí. Pero entonces ustedes, aquí es simplemente para mencionarles, el ecuador celeste, o el ecuador, noten que el ecuador no está contenido en el plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica como el plano en el cual se encuentra contenido el movimiento de la Tierra en torno al Sol. ¿Sí? Ese es el ecuador, ese es nuestro ejemplito de la Tierra con su eje, por tanto el ecuador sería ese círculo azul, el azul como celeste. Entonces, aquí tenemos que rotar esto, y cuando rotamos esto y lo ponemos vertical, ya la eclíptica no es absolutamente horizontal, sino que está inclinada. Si nosotros, en vez de centrarnos en el Sol, nos centramos en la Tierra, nos damos cuenta, ok, este es el eje de giro de la Tierra gira así, el círculo azulito como verde es el ecuador, y si nosotros vemos al Sol desde la Tierra, digamos que son movimientos relativos. O sea, si yo me parara aquí con alguien, imagínense esas películas románticas en las que la pareja está dando vueltas y vueltas y vueltas con alguien. Si ustedes ponen la cámara en la cara del sujeto, ustedes ven que la chica es la que está girando alrededor del chico. Pero pueden hacer lo contrario, poner la cámara en la cara de la chica, y entonces es el chico el que está girando en torno a la chica. Con el Sol y la Tierra pasa algo parecido. Nosotros podemos, digamos, conceptualmente pensar que la Tierra está quietecita y que es el Sol el que gira en torno a nosotros, conceptualmente. Y entonces esa órbita del Sol en torno a la Tierra está contenida también en ese mismo plano que nosotros llamamos la eclíptica. Estos dos planos, la eclíptica, que sería el de puntos amarillitos porque está representando al Sol, y el ecuador celeste, la proyección del ecuador terrestre sobre la esfera celeste, que sería el círculo azul, no son el mismo plano. Y ustedes se dan cuenta que hay un angulito acá. ¿Alguien sabe más o menos de cuántos es? Son muchos. Premios para todos. Es de 23 graditos, ¿sí? ¿En dónde es más notorio eso? En las latitudes altas. ¿Por qué? Porque entonces el Sol, a través del año, hay un total de 46 graditos de movimiento del Sol. Entonces ustedes se dan cuenta, aquí en Bogotá se nota que, ¿cuándo es? No me acuerdo el mes exacto, pero algunas veces el Sol sale justo al amanecer, el Sol justo sale por detrás de Montserrat. Y ustedes se dan cuenta, si siguen la pista del Sol, que unas veces sale más hacia el norte y 6 meses digamos que se mueve hacia el norte, se mueve hacia el norte, y si miden el ángulo entre Monserrate y la distancia más norte a la que puede salir el Sol, esos son 23 grados, y pueden hacer lo mismo hacia el sur, que son otros 23, se mueve un total de 46 graditos. Un experimento bien bonito para hacer todas las mañanas antes de subirse al carro o irse con el Transmilenio. Miren por dónde sale el Sol. Entonces son 23 graditos, esa es la diferencia, y esto es lo que se le llama la eclíptica. Este es otro esquema, simplemente para mostrar más claramente que aquí está la Tierra, en azulito el Ecuador, y en amarillo la eclíptica. Hay 4 eventos que son noticias siempre, y las antiguas culturas precolombinas usualmente solían hacer una que otra. ¡Wow! ¡Genial! Gracias. Esta, bueno, me comí un pedazo, y es contarles de que además del movimiento, este movimiento de 46 grados, hay un movimiento, ¿cómo llamarlo? En latitudinal. Esta figurita que se ve aquí, ¿quién conoce el nombre de esta figurita? Esta es más difícil. Uy, sí. No. Se llama analema. No, esta estaba muy difícil. Pero ustedes se dan cuenta, esto me imagino que es de Leonardo Ariza, uno de los mejores astrofotógrafos colombianos, aficionados, los saca unas imágenes increíbles. Entonces, para generar una imagen como esta, usted tiene que tomarle foto al Sol durante un año.
todos los días en el mismo lugar a la misma hora y puede generar una imagencita como esta. Entonces, ustedes ven Y las nubes. y las nubes. Esta es una reconstrucción. Deja una imagen de fondo. Me imagino que las nubes representan el día en el que el sol se ve aquí brillantito. Y empieza, todos estos solecitos son tomados con filtro y con Photoshop o algo lo superponen. Pero lo bonito de esta figura es mostrar que aquí, cuando el sol pasa aquí, es justamente en equinoccio. Ya les menciono que es equinoccio. Cuando está aquí y cuando está aquí son los solsticios, ¿sí? De la figura, porque sé que, sí, este es el oriente, esta sería el norte y esto sería el sur. Luego, ¿quién me dice cuál es el sur? Bueno, primero explico cuáles son los solsticios y hago la preguntita. Explico qué son los solsticios. Entonces, los solsticios son eventos opuestos. Es el punto máximo en el que el sol puede ir al norte y de igual manera el punto máximo en el que el sol puede estar en el hemisferio sur celeste. Son 23 graditos allá y 23 graditos allá. Entonces se mueve en esta dirección. Los equinoccios, así, al otro solsticio y un equinoccio y el otro equinoccio. Los equinoccios ocurren aquí y acá y se llaman equinoccios porque habla de la equidad de la luz que proyecta el sol sobre el planeta Tierra. En este momento le está dando igual cantidad de luz a todas las latitudes terrestres. Bien bonito. Entonces, sabiendo que cuando el sol está aquí, estamos en verano para Norteamérica, y cuando el sol está aquí en este solsticio, estamos en verano para Sudamérica. ¿Quién me dice en qué mes fue tomada esta foto? Esta de aquí. El 21 de... pero es que son muchos. Pues levanten la mano. Al fin, ¿cuál es? El 21 de junio. Ok. Porque están en verano. Listo. Pregunta. ¿Sería válido, por ejemplo, decir que en la parte donde el sol se lleva menos, el día es más corto? El día... Digamos, volviendo a la foto. Sí. A esta. Digamos Sí, que... no, a la que sostenía usted. a esta. En la parte donde el sol se lleva menos, el día sería más corto. En esta el día sería más corto, digamos aquí o acá. ¿Cuál día sería más corto? Si fueron tomadas a la misma hora, digamos que fueron tomadas todos los días a las 7 de la mañana. ¿Sí? Si fueron tomadas todos los días a las 7 de la mañana, eso quiere decir que cuando el día en el que se tomó esta foto de máxima altitud, el sol a las, no sé, estoy inventando, a las 5:30 de la mañana ya estaba aquí. Pero si este día se tomó a las 7 de la mañana, eso quiere decir que a las 5:30 de la mañana el sol todavía estaba atrás de las montañas. ¿Sí? Luego entonces el día de más larga duración es el día en el que está el sol más alto, en la luna. Bien bonito. Una pregunta. ¿Cómo vamos de tiempo? Esta charla vamos bien de tiempo. Ustedes veían que los dos planos, la eclíptica y el ecuador, se intersectan, ¿sí? Y que esa intersección genera una línea. Devolvámonos un segundito para mostrar esto. Eso. Genera esta línea, ¿sí? ¿Sí ven esta línea acá? Y esa línea intersecta la esfera celeste en 2 puntos. El sol se mueve en esta dirección. Luego, cuando pasa por este punto, el sol pasa del hemisferio norte al hemisferio sur. Y cuando pasa por este punto, el sol pasa del hemisferio sur al hemisferio norte. Cuando el sol pasa del hemisferio sur al hemisferio norte, este punto es bien famoso y se llama el punto vernal. ¿Sí? Se llama el punto vernal o punto de Aries,
Y de ese punto el profe Fernando ayer les hablaba que es un carnero, que de hecho el símbolo es un carnero, y se le pone el símbolo de un carnero porque fue, creo que fuera Tóstenes, fue un griego, no me acuerdo el nombre exacto, quien se lo puso en el año 130 y pico antes de Cristo. Y para entonces, el punto vernal, eso lo vamos a ver en un segundito, el punto vernal no estaba en la constelación de Piscis, estaba en la constelación de Aries. En la actualidad, esto es una imagen de donde se encuentra el punto vernal en este momento, y ustedes ven que en el fondo se encuentra la constelación de Piscis. En este momento el punto vernal está en la constelación de Piscis, pero ese punto vernal se va moviendo. ¿Por qué? Realmente es por el movimiento de precesión de la Tierra, del eje de la Tierra. El eje no está quietico y entonces este punto se mueve, cambia de constelación cada cerca de 2000 años. Entonces, ayer hablaban de temas bien interesantes, estaba escuchando desde afuera con el profe Fernando, y entonces hablaban de las constelaciones de la eclíptica y de las constelaciones, me gusta decirlo, constelaciones zodiacales. Pero es más que todo las constelaciones de la eclíptica, y entonces aquí están las 88 constelaciones que tenemos, en las que tenemos modernamente dividido el cielo. Cada constelación se le da un nombre, entonces ya nos olvidamos por un segundo de las figuras que se pueden hacer con juntando puntitos, juntando estrellas, y simplemente dividimos el cielo en sectores, como departamentos. Esto se parece a un mapa de algún país. Entonces ustedes se dan cuenta, esto en puntos rojos es la trayectoria del Sol en un año sobre la esfera celeste. Entonces ustedes se dan cuenta que para determinado mes o día, el Sol está en la constelación de Piscis, luego pasa por Acuario, Capricornio, Sagitario, Ofiuco, Escorpión, Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro, Aries. Aquí alcanza a entrar un piquito de Cetus, Piscis de nuevo, y se genera la vuelta una y otra vez. Estas son las constelaciones zodiacales. Ayer alguien preguntaba que si yo nací el 21 de mayo, entonces ¿qué signo soy? Eso es carreta, pero la forma en la que se definiría, si se definiera, sería la constelación en la cual el Sol está ese día. Entonces ustedes pueden ver que como el Sol se mueve a lo largo del año, cada día estará en una constelación diferente. A veces en Acuario, vean que hay muchos días en los que está en la constelación de Ofiuco, y ese signo zodiacal no existe. Listo. Entonces, ya que sabemos que es el punto vernal, podemos definir nuestras coordenadas ecuatoriales absolutas. ¿Por qué absolutas? Porque vean que allá vamos a usar el punto vernal como el punto de referencia, y el punto vernal es un punto de intersección entre dos esferas que no dependen de dónde está parado el observador. Es la esfera celeste, que depende el ecuador celeste, que depende de la Tierra, y la eclíptica, que depende del movimiento de la Tierra en torno al Sol. Entonces, empiezo a definir mis coordenadas ecuatoriales absolutas. Entonces, ¿quién está en el centro de la esfera? La Tierra. Pero el punto vernal se mueve por la precesión. ¿Y qué ciclo tiene la precesión? El ciclo total, él cambia, no le traje el dato, pero él cambia de constelación cada unos 2000 años, y si hay 12 constelaciones son 24.000 años así gruesos, o sea, del orden de 24.000 años el punto vernal vuelve a dar la vuelta. Es muy buena pregunta y lo vamos a ver ahora en el simulador. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, quedan 15 minutos o 10. Entonces, geocéntrica. En el centro de la esfera celeste está la Tierra. El círculo máximo es el ecuador celeste. Los polos siguen siendo los norte y sur. El punto de referencia ahora es el punto vernal, el primer punto de Aries. El otro punto en el que el Sol pasa del hemisferio norte al hemisferio sur se llama primer punto de Libra. Eso es carreta, nadie lo usa. De hecho, sentido hacia el este, sentido de giro. Los semicírculos se siguen llamando meridianos, como en las anteriores
coordenadas, pero los dos movimientos, el de 360 grados esta vez se llama ascensión recta y el de más 90 o menos 90 se llama declinación. Si ustedes van a un catálogo, si se van a buscar dónde está Vega, la estrella Vega, entonces van a encontrar en los catálogos la ascensión recta y la declinación, y ustedes le pueden decir a su telescopito, vaya a esta declinación y a esta ascensión recta. Entonces, estas son las coordenadas que más usamos. Hay otras coordenadas, solo por mencionarlas, coordenadas elípticas, en las que el círculo máximo es la elíptica, no las usamos. Coordenadas galácticas, en las que el círculo máximo es el plano medio de nuestra galaxia y en donde el sistema solar está en el centro. Coordenadas en la Tierra, también, estas son casi que naturales para todos. Entonces ya la esfera no es la esfera celeste, es el globo terráqueo, y el círculo máximo es el ecuador. Si los conceptos son iguales, el movimiento de 360 grados es longitud y el movimiento de más 90 y menos 90 es latitud. Entonces, ahora sí vamos a reconocer el cielo un poquito. Entonces, imagínense que ustedes salen, sí, estaba así. Salen y van a observar el cielo, entonces ustedes ven un montón de estrellitas como las que veríamos esta noche si no hay nubes, eso es obvio. Entonces podemos ponerla, ya podemos imaginar no solamente las estrellitas que están ahí, sino podemos poner una grilla, que sería la grilla de las coordenadas horizontales. ¿Por qué horizontales? Porque noten que todas estas convergen hacia la cima de nuestras cabezas, en donde está el cenit. O podemos poner la otra grilla, en este caso, porque estoy viendo al sur, es la grilla ecuatorial. Esto lo vamos a ver mejor en el simulador. Y la idea, nosotros vemos un montón de estrellitas ahí, la idea es contar puntos como para generar el Bob Esponja. Uno de los puntos aquí, esto es el cielo de esta noche más o menos, esta es la Cruz del Sur, no sé si Fernando les habló ayer un poquito de la Cruz del Sur, este es el lobo, ¿este quién es? Escorpión. Y por aquí detrás estaría Sagitario, y por aquí estaría más o menos el centro de la Vía Láctea, donde hay un agujero negro. Pero como no tengo tanta imaginación, entonces pongo las imágenes y vamos a usar el láser esta noche. Esto lo va a saltar, ya lo expliqué. Esto es para mostrar dónde está el punto vernal en este momento. Como aprendemos a ubicarnos, podemos usar software astronómico o cartas celestes. Entonces, el software astronómico que recomiendo es Stellarium. Se escribe como aparece aquí. Es un software libre. Está para todas las plataformas Linux, Mac y Windows. Lo pueden descargar absolutamente gratis. Si tienen problemas, se pueden preguntar o a Santiago o a José Iván. Y ya lo vamos a usar un poquito. La otra posibilidad es usar cartas celestes. Entonces, esta es una carta celeste. ¿La carta celeste qué es? Pues la voy a explicar. La carta celeste tiene dos partecitas, una que dice horizonte norte, por el otro lado horizonte sur. Entonces, ¿cómo está construida? Es como si, de nuevo, el profe del observatorio está aquí en la mitad y aquí está el cielo que puede ver, y entonces corta esa semisfera en dos pedazos iguales, uno hacia el norte y uno hacia el sur, coge la parte norte, la aplasta y la pone en esta parte norte, coge la parte sur, la aplasta y hace lo mismo con la parte sur. Voy a rotarlas si quieren ver las cartas, mientras voy a jugar 5 minuticos con, podemos rotarlas por aquí. Y de hecho quiero sacarla del, vamos a rotarla por atrás. Les voy a robar 5 minutitos antes de para mostrar un poquito qué hace Stellarium y que todos los conceptos que hemos visto son súper chéveres. Este es Stellarium. No es el único software, vamos a tener una charla de software astronómico.
lo tengo configurado para que me muestre el lugar en el que estoy, que es Bogotá, y la hora exacta en la que estoy. Entonces, obviamente no tengo estos arbolitos y todo este cuento, pero vamos a cambiarle la hora aquí. Vemos que me está mostrando que estoy en el 2015, en julio 22 a las 5:36. Pero quiero irme un poquito más de noche y voy a ver qué pasa esta noche. A las 7, estamos a las 8:30, que estuviera despejado, que tendríamos en nuestro cielo. Entonces, hacia el norte, tendríamos aquí la osa menor y hacia acá tendría la osa mayor, que es una osa rara. Ustedes se imaginan, o sea, yo no le veo cara de osa. De hecho, esta que algunos creerían que la cabeza no, es la cola. Es una osa con una cola enorme. Son estas 4 estrellas de acá. Perros de casa, aquí estaría la luna, aquí estaría, este es el sur, aquí ven la cruz del sur, aquí ven esta Alfa Centauri, que es ¿quién? La estrella más La grande. estrella más cercana a nosotros. Algunas de las constelaciones modernas de las que alguien le preguntaba ayer a Fernando: el triángulo austral, el compás, por aquí debería estar el microscopio, etcétera. Pero hay varias cosas chéveres que se pueden hacer con Stellarium. Una de las cosas es, por ejemplo, ponerle grillas. Entonces puedo ponerle esta grilla. Y entonces esta grilla, si me voy para el norte, entonces ustedes se dan cuenta que todas estas líneas convergen en lo que es el polo norte celeste. Y sé que es el polo norte celeste porque dijimos que la distancia entre el polo norte, o la estrella Polaris, y el piso es igual a la latitud geográfica del lugar. Bogotá está a 4.5 y los estos son más o menos 4.5 grados. Puedo ponerle más cosas, puedo jugar muchísimo con este. Puedo ponerle la cuadrícula horizontal y entonces vean que justo encima de mi cabeza convergen todas las líneas. Este sería el cenit de nosotros. ¿Sí? Puedo hacer más cosas interesantes. Entonces voy a quitarle la cuadrícula un momento. Voy aquí a configuraciones, que me muestre ciertas marcas. Le puedo decir, muéstrame el ecuador. El ecuador me lo va a mostrar en azulito y le quiero que me muestre la eclíptica. ¿Para qué quiero que me haga eso? Quiero hacer otra cosa. Quiero además que me muestre los límites de las constelaciones y las líneas, y no más. Entonces ahora cada constelación me la muestra, los límites de cada constelación me lo muestran rojito. Entonces vean que aquí están los límites de la constelación de la osa menor, de los perros de casa, bla, bla, bla. Y vamos a mirar dónde está, en qué constelación está la intersección de la eclíptica con el ecuador. Esa intersección está aquí. Esta es una intersección y está en la constelación de Virgo. No habíamos dicho que estaba como en Aries o en Piscis. Es que esta es la otra. Acuérdense que hay dos intersecciones. Esta es la que llamaríamos el primer punto de Libra. Luego, esta noche no veríamos el punto vernal porque estaría debajo del piso. Estaría al otro lado. Entonces, para poder ver lo que hay al otro lado, voy a decirle a Stellarium que me quite el piso. Entonces vengo aquí y le digo, quíteme el piso y además quíteme las nubes. Y entonces ya puedo ver todas las constelaciones y me doy cuenta que el punto vernal y la intersección de estas dos líneas está efectivamente en la constelación de Piscis. Hoy. El primer punto de Libra. ¿Y por qué Libra? Porque cuando el punto vernal estaba en Aries, el primer punto de Libra estaba en la constelación de Libra. Están opuestos. ¿Qué pasaba con el primer punto vernal en el 130 antes de Cristo? Entonces vámonos al 130 antes de Cristo. Entonces aquí le voy a decir, váyase al año menos 132. Este punto, en el año 132 antes de Cristo, estaba justo en el límite entre Aries, que es esta constelación, a ver, aquí dice Aries, y Piscis, que es esta otra constelación. O sea, noten que muy cerca del año cero, el punto vernal pasó del carnero, de la constelación del carnero, a la constelación del pescado.
No quiero entrar en cosas religiosas ni nada, pero hay varias religiones que tienen carneros y tienen muchos pescados por ahí volando. Ay, no se sabe si tiene algún significado con eso. Es una pregunta abierta. Hay otra cosa bien interesante. ¿Se acuerdan de la esfinge egipcia? Se dice que la esfinge egipcia fue construida hacia el año 8500 antes de Cristo, que fue cuando se construyó. Vamos al año 8500 antes de Cristo aquí, solamente como popular. Antes de Cristo, 8500 antes de Cristo, y miremos dónde estaba el punto vernal. El punto vernal estaba aquí. ¿Y quién es esta constelación? Leo. ¿Y tiene forma de qué? De esfinge. Vean que aquí está el cuerpo de la esfinge y aquí está la cabeza de la esfinge. Y esta que es la estrella más brillante de la constelación Regulus, de la constelación de Leo, se llama Regulus, estaba muy cerca del punto vernal en ese momento. Luego, más evidencia o sugerencias de que el hombre en la antigüedad observaba el cielo y generaba cosas aquí en la tierra de acuerdo a lo que pasaba en el cielo, más aún un punto tan matemático, tan conceptualmente astronómico, que no tiene ninguna estrella asociada. Noten que el punto vernal es un punto en la esfera celeste definido por la intersección de dos esferas, y no hay ninguna estrella ahí que podamos distinguir, pero noten que es un punto que ha influenciado tanto a las culturas humanas. Había otro experimento, recuérdenme, que quería hacer con el simulador. No me acuerdo. Bueno, podemos seguir jugando y jugando con el simulador. El sol. El sol. Algo con el sol. Algo con el sol. Con ¿Cómo los se mueve el sol? planetas. Hagamos el movimiento del sol en un año. Miremos, el sol debe estar en algún lugar sobre la eclíptica. El sol siempre debe estar en algún lugar sobre la eclíptica, entonces busquémoslo. Tiene que estar en algún lugar sobre la curva roja. Aquí está el sol. Entonces, digámosle, te voy a decir que se centre. Sí. ¿Cuál es su fecha de cumpleaños? 29 de noviembre. No mal. 29 de noviembre. Listo. 29 de noviembre. Pero vámonos a hoy. Hoy. Listo. Esto es hoy. Y me voy el 29 de noviembre, me dijo. Entonces vámonos a noviembre. 29. Entonces en noviembre 29 el sol estaba aquí en esta constelación, que es la constelación de Escorpión. Por poquito, o sea, donde nazca 2 días después, no tiene signo zodiacal porque sería Ofiuco. Pero el sol se mueve, entonces de constelación a constelación a medida que pasan los días. Entonces, si yo muevo esto aquí en días, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que el sol cada día pasa de constelación a constelación. Ahora estoy en Sagitario, sigo en Sagitario, luego paso a Capricornio. Aquí noten que toqué sesgadamente la constelación de Acuario y ahora sigo a entrar a Acuario, sigo en Acuario, luego Piscis, entro a Piscis, aquí tangencialmente toco ¿qué constelación será esta? La ballena. Vean que los que nacen, a ver, alguien aquí nació entre el 26 y el 27 de marzo. Si alguien nació entre el 26 y el 27 de marzo sería la constelación ballena. Ojalá no sea gordito. Y así, o sea, esto es para mostrarles que el sol, a medida que transcurre el año, se mueve de constelación a constelación y que la astrología no tiene nada de ciencia, ¿sí? Fíjense los signos zodiacales, lo que pasa en el cielo es solamente mecánica de los cuerpos celestes y es muy diferente a lo que pasa aquí en la Tierra. Tenemos como 5, vamos a hacer un coffee break chiquitico, enseguida hacemos el coffee break largo, no es planeado un coffee break, pero sé que son 3 charlas y que son densas, entonces hacemos un coffee break de 5 minuticos, les ruego que no se demoren, y empezamos con la charla de la luz.
de Newton a Einstein. ¿Listo? ¿De quién es? ¿Qué tal? Muy bien. Ay, perdón. Quedé como Es esta abstracción de estos experimentos pensados, ¿no? O sea, yo sé que esto no es tan fácil de señalar a la primera, a mí me tomó. Relativo, exacto, esa es la palabra. Y entonces lo que te decía, es una llave demasiado resentida. El otro configuré aquí en los cuadrados.